Mm. Mejor te voy a dar el. Bueno, buenas tardes. Ya estamos, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que hemos organizado como Asociación Maya Ucushbe, como Universidad San Carlos de Guatemala a través de la Escuela de Historia y como Universidad Maya Cachiquel, que también están presentes las y los compañeros de forma presencial y de forma virtual. Agradecemos el tiempo, agradecemos a las personas que han hecho posible esta actividad. Por supuesto, queremos en esta primera parte tener el acto protocolario de poder iniciar. Primero, presentarme como Marta Matzir, miembro de Asociación Maya Ucushbe. Voy a estar moderando esta primera parte y pues queremos en principio hacer la reflexión del día del calendario maya. Hoy estamos ante el Nahual Huaquip Tz'i. Aquí enfrente tenemos los 20 días y es el último, el número 20, que estamos el día de hoy. En nuestro calendario no son 7 días, sino son 20 días, ¿verdad? Y es parte de ese conocimiento que nos han dejado las abuelas y abuelos. Cuando hablamos de las energías del Rajahual, sí, estamos hablando que es el perro, el secretario, está ligado a la justicia, a la autoridad, justamente esa autoridad y esa ley material y espiritual, pues es un día propicio que nos han enseñado las abuelas y los abuelos, que está muy ligado a los perros, ¿verdad? Los coyotes especialmente como primera, digamos, como el origen de este animal, pues cada nahual tiene un animal, tiene un árbol, tiene una piedra, tiene una persona. Entonces, alguno de nosotros nacidos ante el nahual, sí, tiene virtudes para propiciar la justicia. Así que con esto, pues les damos esa cordial bienvenida y pues agradecemos justamente a la Escuela de Historia por esa apertura, por también esos esfuerzos que se van haciendo para hablar temáticas tan importantes dentro de el espacio educativo académico.
Y pues vamos a iniciar con nuestra actividad. Vamos a tener las palabras del compañero Domingo Hernández. Él es representante legal de Asociación Maya Ucushbe. Por modalidad vamos a usar este micrófono, no tanto para ampliarlo aquí, sino porque se está transmitiendo en el Facebook y pues sabemos que hay compañeras y compañeros que están desde los territorios conectados, así que por esa razón vamos a utilizar este micrófono. Bueno, la bienvenida al compañero Domingo. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias para participar en esta actividad. Gracias a la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Universidad Maya Cachiquel y Asociación Maya Ucushbe, los tres viene de esta iniciativa de que cada año se pueda abrir estos espacios para hablar sobre temas que realmente nos preocupa como proyectos organizados. Y me pongo a pensar, este año pues se va a hablar sobre el agua. Y el agua, pues como ustedes saben, que es determinante para la vida. Y seguramente por eso nuestras abuelas y abuelos, hace 5141 años, cuando terminaron de elaborar nuestro calendario maya, el agua lo pusieron como un día tan importante dentro del calendario, que es el Limosh. El Limosh, entonces, porque saben que sin esto no podríamos existir como seres humanos, no podrían existir las plantas, no podría existir la vida. Entonces, y en algunos lugares incluso llevan el nombre, seguramente todos hemos pasado por ahí, Nahualá, que ya está castellanizada. Cuando ya se castellaniza ya no nos dice nada, pero el verdadero nombre es Nahualja, energía del agua. Entonces, esto nos ayuda a entender que desde muchos tiempos atrás, pues esto le han dado la importancia que tiene. Y por eso en las comunidades de nuestros pueblos, desde temprana edad, siempre nos dicen, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar nuestro entorno, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el agua, hay que cuidar todo, porque somos resultado de ese entorno, de nuestro entorno. Y entonces, pero como ustedes saben, en los últimos tiempos, el agua comienza a ser amenazado por la ambición de pequeños grupos que quieren dominar el mundo. Me refiero a las grandes empresas, a través de la minería, a través de las hidroeléctricas, a través del monocultivo, que realmente afectan el agua, a través del consumismo. Como ustedes saben, los medios de comunicación afortunadamente pues han pasado de que nuestros ríos se han convertido en grandes basureros. Esto se tiene que cambiar. Tenemos que reflexionar, tenemos que regresar, tenemos que recuperar el pensamiento milenario de nuestros pueblos, que le dan una importancia estratégica para la vida, el valor del agua. Y por eso, estar aquí en esta actividad, esperamos que esto pueda servir reflexión, pueda servir para hablar en familia, con la comunidad, en la colonia, en el barrio, e incluso la gente adinerado, las colonias con mucho dinero, deben de hablar de esto, porque el agua no viene del chorro, viene de las montañas, viene de los lugares donde nuestros pueblos por muchos años han sabido cuidar y cuidar la vida. Y la vida no solo para los pueblos indígenas, es para la humanidad. Por eso pensamos la gran necesidad de hacer un frente nacional, un frente mundial por la vida, porque como ustedes saben, esto ha sido amenazado por los intereses de tanto de las oligarquías nacionales y transnacionales.
Muchísimas gracias. Esperamos que este encuentro nos sirva, nos fortalezca en nuestros conocimientos. Gracias. Siguiendo con este espacio protocolario, vamos a dejarle el tiempo al doctor Vitalino Similosh. Él nos acompaña desde la parte virtual, así que vamos a escucharlo también. Adelante. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para la Universidad de Madagascar es un privilegio ser parte de este esfuerzo, como ya lo decía muy bien don Domingo Hernández. Pues efectivamente, nosotros como universidad hemos entendido que el agua es un ser vivo y por lo tanto sujeto de derecho. Y nuestra expectativa es seguir alentando, animando la lucha, la vivencia de los verdaderos actores, es decir, los pueblos, porque ese excesivo racionalismo pues nos ha llevado al cansancio, lo que normalmente enseñamos en los centros de educación superior. Y nosotros estamos convencidos de que nuestra naturaleza de ser una unidad del pueblo, una unidad comunitaria, pues ese protagonismo ha levantado en nosotros el deseo, la necesidad de vivir constantemente en armonía y en respeto con todos los seres vivos, en este caso el agua. Nos alegramos por este foro y los demás que se han realizado, las personas, las instituciones que van a participar, es para desatar procesos de búsqueda, de reflexión, de aprendizaje para ejercitar la plenitud de vida que nace con el respeto al agua. Pues básicamente es mi palabra en respeto a las personas que nos han esperado casi una hora y de tal manera que es el saludo de nuestra Universidad Maya Chile. También en Cabamá, Chile. Muchísimas gracias, gracias al doctor Vitalino Similosh. Un fuerte aplauso. Sabemos que él nos escucha poco, pero van nuestros aplausos de ánimo. Él estuvo pasando por dificultades de salud recientemente y por eso pues le ha sido difícil llegar. Bueno, tenemos como siguiente punto la inauguración del conversatorio. Somos agua, agua sagrada, elemento vital del sistema comunitario de nuestros pueblos, del Seminario Permanente de Epistemologías Indígenas Ancestrales. Este punto lo tenemos a cargo del licenciado Salvador Montúfar, director de la Escuela de Historia, a quien le pedimos fuertes aplausos también. Mateos Utzipetik, a ver si lo puedo decir bien. Utzipetik, Escakij, Yochkikot. Me siento muy feliz, les doy la bienvenida a la Escuela de Historia en esta tarde, en una actividad en la que primero que nada quiero agradecer y felicitar al mismo tiempo a quienes hacen esto posible. Aquí tenemos a Marta Juana López Batzín, coordinadora del programa de Ciencia y Tecnología Maya. Es importante mencionarla porque obviamente hay alguien que genera estos espacios y siempre hay alguien que tiene una idea principal. Si bien esto es un espacio comunitario, siempre hay alguien que visualiza, al menos a lo interno de nuestra casa de estudios, cómo se deben plantear estas actividades. Por eso comienzo felicitando y agradeciendo a la colega Marta Juana. También agradezco al colega Domingo Hernández. Siempre ha sido un amigo de esta casa de estudios. Siempre es grato recibirlo acá. Bienvenido. Igual que al doctor Vitalino Similosh, quien nos escuchó allá en línea. Y acá está su representante, que es el maestro, mi colega también, Tijonel Mainés Puluk.
Allá está atrás Maínez Puluk. Bienvenido también. Y por supuesto, hablar de establecer nexos, como es el caso de esta entidad tan importante como lo es la Asociación Maya Ukush B. Hoy ya estoy tratando de poner en práctica mis pocos conocimientos. Ukush es el corazón y B es el camino. Más o menos la traducción, ojalá que no me equivoque, sería como el camino, ¿verdad? Del corazón o el centro o el corazón del camino sería la traducción. Lo menciono porque también nosotros los ladinos, los mestizos, también tenemos que hacer esfuerzos de comprender también en los idiomas mayas, porque ahí se puede uno entender estas visiones, ¿sí? Y también, por supuesto, que el hecho de tener una universidad maya cachiquel, creo que es fabuloso tener entre nosotros a un colectivo de profesores que ya tienen una experiencia de vida en una universidad que tiene esa línea de trabajo. Imaginémonos, no en cualquier país, ni siquiera en México, existen universidades tan desarrolladas a nivel de pueblos originarios como es la Universidad Maya Cachiquel, a la cual saludo también. Así es que nosotros acá en la Escuela de Historia también queremos hacer nuestros esfuerzos para acercarnos a estos conocimientos ancestrales con mucha humildad, con mucho respeto, lejos de arrogancias y de visiones occidentales que muchas veces nos tienen marcados, porque la colonialidad es muy fuerte y nosotros tenemos que romper esos cercos, ¿verdad? También saludo especialmente a nuestras colegas docentes de la Escuela de Historia, profesores también que están presentes, y también hay colegas de trabajo social. Eso es fabuloso. Parece que les gustó la actividad porque veo a varias de ustedes acá. Sean bienvenidas, queridas colegas y público en general. Creo que vamos a aprender mucho de lo que se va a plantear hoy acá. Así que a mí como director en funciones de la Escuela de Historia, me es realmente muy agradable, estoy muy contento de poder hacer esta inauguración de un conversatorio que le colocaron un título muy sobrio, pero también contundente. Somos agua, agua sagrada, elemento vital del sistema comunitario de nuestros pueblos, del Seminario Permanente de Epistemologías Indígenas Ancestrales. Así que no me queda sino agradecer la presencia de todos y todas y con la confianza plena de que aquí vamos a aprender muchos unos de los otros. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues muchas gracias por estas palabras que nos han trasladado. Creo que tenemos bastante que ir reflexionando, pero gracias por ser bastante concisos en las intervenciones. Vamos ahora a presentar el objetivo y la importancia de la temática. Recordemos que son 2 días, el día de hoy y mañana, y creo que ambos días están con un contenido bastante profundo, así que para hablarnos de este tema vamos a invitar a la maestra Marta Juana López Batzín para que ella nos pueda adentrarnos. Ella pues sabemos que es responsable del programa de Ciencia y Tecnología Maya, así que muchísimas gracias siempre por esos esfuerzos. Muy buenas tardes a cada uno y una de ustedes. Como ya han explicado quienes me han antecedido, el título de este conversatorio se llama Somos agua, agua sagrada, elemento vital del sistema comunitario de nuestros pueblos. Este es un tema que se está abordando en la escena nacional. En la actualidad se sabe que el gobierno del doctor Bernardo Arévalo desde septiembre del año pasado inicia con una serie de actividades, presentó una hoja de ruta en donde se establece mesas de trabajo a nivel departamental para abordar esta temática. Y lo que sabemos es que desde hace más de 40 años el agua en la Constitución Política de la República se le reconoció como un bien común, pero este vital líquido no ha sido un bien común,
ha estado concentrado en pocas personas, fundamentalmente en las empresas agroexportadoras e industrias, y la mayoría de la población guatemalteca adolece de este vital líquido. Entonces también ya pues tenemos uno de los expertos, bienvenido Julio, nos va a ahondar sobre esto. Y entonces lo que nosotros y nosotras estamos haciendo a través del programa Ciencia y Tecnología Maya de apoyo a la docencia, las ciencias sociales, es colocar estos temas de interés nacional y desde la visión de los pueblos, que esas las temáticas que no se abordan por ser la única universidad estatal, debería de haber una política que reconozca pues, los conocimientos indígenas ancestrales, pero esta no. Sin embargo, en nuestra unidad académica como Escuela de Historia, pues estamos haciendo el esfuerzo de colocar esta temática para su discusión y en este marco, pues coordinamos trabajo con Asociación Maya Ucushbe, que desde el 2018 venimos coordinando estos esfuerzos, porque lo que aquí se discute en estos encuentros, esto tiene réplica en distintas comunidades, en los territorios, en organizaciones, toda la concentración de información y su traslado a YouTube o también en Facebook, que los bajamos y esto pues tiene continuidad de análisis. Bien, el objetivo de este conversatorio radica en esto, analizar y recuperar los conocimientos mayas sobre el significado en el sistema comunitario de los pueblos y su relación con la recuperación de los bosques y la propiedad y tenencia de la tierra. No se puede abordar el agua sin esa bien material, espiritual de los pueblos. Como específicos, planteamos el reconocimiento de las perspectivas y experiencias de actoras y actores del pueblo maya y sociedad civil en torno a la gestión del agua como bien común y derecho colectivo. En este orden de ideas, planteamos reflexionar sobre la propuesta de la Ley de Aguas que el gobierno de Guatemala está discutiendo en las mesas de diálogo departamentales con actores de la sociedad civil y pueblos indígenas. Eso es una de las apuestas que tenemos. En la tarde de hoy teníamos programado contar con la participación de la señora Débora Quiacaín, la experiencia de ella en la defensa del agua como derecho colectivo, porque pertenece a las guardianas del lago, pero por las situaciones que sabemos, no logró llegar. Ah, va a llegar por Zoom, muy bien, sí, muy bien. Y muy bien. Y al ambientalista Julio González, muchas gracias Julio por venir. Sabemos que la situación difícil del tráfico por la lluvia, pues eso ha sido bien difícil, pero muchísimas gracias. Y con él vamos a contar su experiencia del acompañamiento a las comunidades en la defensa del agua como derecho humano colectivo. Bueno, ya Julio será presentado en su momento. Y el día de mañana contaremos con la participación de Aura Leticia Tai Ajki. Ella es guía espiritual y nos va a hablar sobre el agua en la cosmovisión maya. Entonces esto es un elemento importante. Y vamos a contar también con la participación del doctor Yuri Melini, que él nos va a compartir también su perspectiva sobre la ley de agua que se está discutiendo. Y finalmente vamos a plantear una declaración sobre el agua como derecho humano colectivo. Creo que nuestra unidad académica tiene mucha trayectoria en
las organizaciones con quienes estamos coordinando y es preciso que en torno a una temática de dimensión nacional que después de 40 años se está discutiendo una ley de agua, algo tenemos que decir y con seguridad alguna ruta nos dejará. Nos dejará estos conversatorios, las reflexiones, el análisis que vayamos a tener, porque creo que todas y todas tenemos contacto cotidiano con el agua. Y como vamos a analizar qué significa el agua desde la cosmovisión, es un elemento vital en nuestro cuerpo, es elemento vital y en el cuerpo de todos. Bien, esta es como la parte, pues, la parte de presentación de qué es lo que vamos a trabajar en la tarde de gracias. Gracias a la maestra Marta Juana por ser ese eslabón que une, ¿verdad? Parte de esa trayectoria. Sabemos que sus aportes han sido en estos y otros espacios y desde hace muchos años, así que ese reconocimiento también por ser parte importante en este proceso. Bueno, vamos a continuar, vamos entonces a dejar el espacio para el conversatorio, pues nos hubiera gustado tener presentes aquí a los dos ponentes. Afortunadamente logró llegar Julio, que ya lo teníamos en la pantalla, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido, en lo que logra descansar un poquito. Vamos a dejar ya en la conducción de esta moderación al maestro Mario Sosa. Él va a moderar el conversatorio, pues él ha estado aquí en la Escuela de Historia ya desde hace ratos y creo que también han sido importantes, así que él pueda moderar. Él es coordinador del área de antropología. Fuertes aplausos, por favor, para él y tomar en cuenta que pueden en el conversatorio, pueden participar también en el Facebook. Vamos a estar monitoreando nosotros porque se está transmitiendo, ¿verdad? Por favor, gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo como siempre digo, para mí es un honor que nos inviten y nos conviden a participar en este tipo de conversatorios, seminarios que abordan en realidad temas fundamentales. Y son temas fundamentales, ¿por qué razón? Porque hoy estamos asistiendo a un proceso de extensión e intensificación de los despojos de los bienes comunes a nivel mundial, a nivel global. Y eso obviamente lo experimentamos también en este territorio. Y son despojos que se explican en el capitalismo, por cierto, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema, de un régimen de explotación, de depredación, que se apropia de la vida y como parte de la vida del agua, para situar uno de los elementos que la constituye. ¿Para qué? Para acumular más capital, para acumular más riqueza. Y en ese marco, indudablemente, los pueblos han venido desarrollando luchas de resistencia y luchas que tratan de avanzar en estrategias y en proyectos alternativos. Y en el contexto guatemalteco tenemos no sé cómo llamarle, ventaja, suerte, bendición, si ustedes quieren, de contar con pueblos con cosmovisiones milenarias, que tienen una mirada, que tienen un análisis, que tienen una interpretación radicalmente alternativa a la del capitalismo y sus concreciones, empresas, instituciones, etc. Y aquí me refiero obviamente a la cosmovisión maya, que nos aporta una mirada sobre la naturaleza distinta. El solo hecho de denominar la madre naturaleza ya nos ubica radicalmente en un paradigma, en una perspectiva, reitero, radicalmente distinta, diferente a la del capital, a la del capitalismo. Y en ese sentido, entonces, el día de hoy, en la primera
tarde de este conversatorio, pues se trabajará el tema de las experiencias en torno a la defensa del agua como derecho colectivo. Y lo harán, pues, una luchadora y un luchador, ¿verdad? No tengo el honor de conocer a la señora Débora Quiacaín, pero indudablemente viene en representación de una organización que hoy está librando una lucha fundamental también para la defensa del lago de Atitlán y para la defensa del derecho humano al agua, con todo lo que implica hablar de ese cuerpo vivo. Yo me recuerdo, hay una cofradía en Santiago Atitlán que es la cofradía de San Gregorio. Y en los 90, estando yo por allá, un cofrade me dice que San Gregorio es la referencia a un papa, pero que la cofradía también alude así me lo dijo en estos términos, seguramente hoy me lo diría en otros términos quizá, al dios del agua, al dios del Tula, al dios de los peces. Esa es la referencia que yo recuerdo. De tal manera entonces que aquí se constata nuevamente que el agua no es simplemente un recurso, una mercancía, ¿verdad? Es un ser vivo, es un ser vital que se relaciona vitalmente con las comunidades y con los pueblos. Esa es la representación, diría yo, de la señora Débora Quiacaín. Y nos acompañará también Julio González, un reconocido luchador también en cada una de las etapas que le ha tocado vivir y que hace parte de un colectivo, el colectivo Madre Selva, que si por algo se caracteriza, al igual que un conjunto de organizaciones que hacen parte de este conversatorio y de la gestión de este conversatorio, de estar aportando a las luchas estratégicas en la defensa de la tierra, del territorio, del agua, del derecho de los pueblos, del derecho al agua. Entonces, sin más, lo refiero, ¿verdad? Participarán entonces en primer lugar la señora Débora Quiacaín de Maya Sutujil, integrante del movimiento Guardianas del Lago del municipio de San Pedro La Laguna, Julio González, ambientalista, activista en el colectivo Madre Selva, con amplia experiencia en el acompañamiento de comunidades indígenas y campesinas en la defensa de la tierra, el territorio y el agua como derecho humano. Ha realizado diversas investigaciones sobre proyectos extractivos en Guatemala y en los derechos humanos y al ambiente también en nuestro país. Antes de darle la palabra, reiterar lo que ya nos comentaba Marta Matzir, quienes están participando en este conversatorio por la vía de Facebook Live, tienen la opción de plantear sus preguntas. Lo que les pedimos es que sean lo más sintéticas, preguntas o comentarios, que sean lo más sintéticas posibles. Se recuperarán después de las dos exposiciones para que hagan parte, obviamente, del diálogo con quienes, por supuesto, están aquí presentes y también podrán participar al respecto. Cada uno de los ponentes tiene 40 minutos. Yo me voy a permitir trasladarles el mensajito cuando falten 5 minutos para que ambos puedan ir acotando sus intervenciones. Entonces, sin más, dejaría a la señora Débora Quiacaín en el uso de su tiempo. Por favor, señora Débora. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Ahí con las disculpas del caso. Ahí para atrás, ahí. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí en este espacio y compartirles mi experiencia desde los diversos espacios para la defensa del bien natural. Pues sí, es demasiado importante que podamos saber qué está haciendo el Estado actualmente en el tema de la ley de aguas para que nosotros estemos preveídos a lo que se vaya a estipular allá. Efectivamente, se están haciendo diversas rondas de consultas, de aportaciones, para que el Ministerio de Ambiente, por medio del Ejecutivo, puedan presentar. Bueno, soy Débora Encarnación Quiacaín, originaria de San Pedro de la Laguna. Actualmente soy miembro de la comunidad Sucuña, que es Unidad Sucuña. Pues somos una organización donde nos hemos aglutinado diversas organizaciones a nivel municipal, esto en el municipio de San Pedro de la Laguna, Sololá. En su momento estuvo
Disculpe, ¿podría hablarnos un poco más fuerte? No escuchamos bien aquí. Si tuviera audífonos, dice que es mejor. Ah, ahí está, creo. Ahí se oye un poco mejor. Igual. Hay interferencia, creo yo, a su alrededor. Sí, creo que escucha muy. No la escuchamos, solo se escucha la bulla alrededor. Creo que no está activo su micrófono de... Eso. Caray. Eh, si quieren voy a reiniciar para ver si ahorita sí, también- ahorita sí. Ahí está. Así, Ahí, así en ese ahí. tono está bien, sí. Un poquito más elevado. Gracias, Bueno, gracias. entonces disculpen ahí que sí, el lugar donde estoy en mucha bulla. Sí, les comentaba que soy parte del colectivo Comunidad Sumeñá y quienes conformamos el colectivo pues son organizaciones de sociedad civil. En su momento estuvo bastante integrado por el Consejo de Ancianos y los COPODES, incluso la municipalidad participaba en este espacio. Sin embargo, en la nueva administración, pues ha sido un poco difícil la articulación y el seguimiento de diversas situaciones. Bueno, nosotros iniciamos por la defensa del agua Atitlán desde la amenaza a un proyecto, el proyecto hidráulico que se denominaba megacolector. Este era promovido por una asociación, la Asociación Amigos del Lago. Esta asociación, según una investigación bastante profunda, pues son integrados por diversas empresas. Los asociados tienen diversas empresas bastante grandes a nivel nacional. Entonces empieza nuestra lucha desde ver que este megaproyecto lo único que quería era extraer las aguas del lago Atitlán por medio de un tubo. O sea, el megacolector estaba distribuido en un tubo alrededor del agua Atitlán y tres hidroeléctricas que iban a apoyar a copiar las aguas residuales de los municipios de la cuenca del Aguatitlán. Entonces, iba a obligar a que las municipalidades se conectaran a este megacolector. Sin embargo, el costo de este proyecto era demasiado elevado e iba a ser un préstamo. Entonces, bajo esas características que empezábamos a ver, pues empezamos a hacer diversas acciones. Una de las primeras acciones fue ir a informar a los diversos organizaciones y comités del municipio para poder dar a conocer qué era y por qué estaba este megacolector. Entonces, dentro de esas actividades, las y los compañeros también iban a escuelas a decir el por qué nos oponíamos a este megaproyecto. Realmente los principios éticos y fundamentales de derecho en cuanto al derecho humano al agua y el saneamiento, la consulta previa, libre e informada, el derecho a un ambiente sano, el reconocimiento a los derechos de la naturaleza, fueron como que los principales fuentes en las que nosotros nos soportamos nuestras decisiones y nuestra crítica ante este megaproyecto denominado megacolector. Y entonces, a nivel organizativo y un poco comunicacional, empezamos a visibilizar el por qué no también, ¿verdad? Porque la gestión de este megaproyecto iba a afectar bastante
costo del agua, porque por ser un préstamo no iba a ser fuente, no iba a ser Vamos a ver si se recupera la señal. Si no, pues vamos a optar por cortar la intervención de la señora Kiacaín y vamos a hacerle la palabra a Julio para tratar de que ella pueda solventar el problema que está presentando. Vamos a dar un minutito y resolvemos si decimos. Sí, mejor porque no vamos. Bueno, se ha tomado entonces la decisión de cederle a Julio el espacio. Por favor, Julio, muy amable, bienvenido. Te vamos a molestar que uses el micrófono para... ¿Ya? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comprendo todas las vicisitudes que hay que pasar aquí en Guatemala. Ahorita el periférico es impasable, me costó llegar, pero aquí estamos y es un gusto participar en este evento. Vean, la situación del agua, y la vamos a ver en una presentación que vamos a pasar por ahí, es un tema que enfocado desde la óptica de su academia, la historia, hay que entender el proceso por el cual ha ido disminuyendo no solo el caudal de agua, sino las condiciones de vida y ha aumentado los niveles de pobreza en nuestro país. Efectivamente, el agua es un bien común, como reza la Constitución, pero entendamos que esto se viene tratando desde el Imperio Romano. En el año 535, cuando estaba el emperador Justiniano, él emitió la primera ley donde sostenía que habían leyes naturales que ellos no podían manipular. Y en el Código Justiniano queda claro de que el agua es declarada como un bien público, como un bien común. Desde esa época para acá han habido diferentes etapas en la historia en donde las legislaciones intervienen y decretan que estos bienes esenciales para la vida pues son comunes a todos. Y eso está inscrito en ese código, el Código Justiniano en el año 535. Bueno, luego de eso tuvimos otra situación. La res común, como se denomina el presupuesto del Estado, pues es un tipo de propiedad que supone que las cosas naturales usadas por todos, como el agua, pues son bienes comunes, igual que en ese entonces se declaraba el aire y la fauna, porque entonces vivía de la cacería. Continuando con la etapa histórica en la Edad Media, en el Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra en esos tiempos, también se propuso el tema de las tierras compartidas, las tierras llamadas comunes. Y eso era porque los pastores necesitaban esa tierra para llevar a sus animales a pastar, espacios para la cacería, para sembrar o cortar leña, ¿no? Que era vital como fuente de energía. Fíjense, en el año 1215, en Irlanda, se establece que los bosques y las pesquerías fueran res común, bienes de todos. Eso nos da una idea, pues, de la necesidad que hay de que no se puede desaparecer el uso común, el uso vital para la humanidad.
Y al llegar a nuestro punto de partida, nuestro país, nuestro espacio, desde la invasión española en 1514, 1524, perdón, el territorio se lo apropia la corona española y nos trae como modo de gobernanza el feudalismo que entonces campeaba en Europa. Sin embargo, esa implantación de feudalismo, esa apropiación de las tierras por la corona y la esclavitud a la que sometió a los pueblos originarios, hizo de que se dieran, digamos, por cosa de rebeldía, los motines de indios. Estos motines fueron sofocados, pero le dieron la pauta a la corona española para pensar que tenía que ceder espacios territoriales a pueblos indígenas para satisfacer sus necesidades esenciales. Y a partir de ahí, el rey decreta la entrega de tierras ejidales o tierras comunales para la posesión y uso común de los pueblos indígenas. Esa figura existe hasta hoy y sobrevivió el paso del tiempo precisamente porque este decreto de otorgar esas tierras de carácter comunal existe. Nosotros hicimos recientemente un barrido en el primer registro, el segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango, y encontramos en libros, folios y hojas más de 1,400 títulos de tierra comunal. Y esa tierra comunal está vigente. Es decir, que los pueblos que desconocen el origen muchas veces habitan territorios que son propios. Y en ese sentido, la tierra en Guatemala, que tiene dos tipos de posesión, la propiedad privada, que deviene del Registro General de la Propiedad que instaura Justo Rufino Barrios allá por 1882, donde se procede a realizar el primer despojo de tierras comunales a pueblos originarios para instalar el cultivo del café. A partir de ahí también se invade otro tipo de propiedad indígena, tierras que fueron obligadas a la compra a pueblos indígenas para poseerlas y que después también les son expropiadas. Este es un carácter importante para entender el porqué del problema del agua, porque estas tierras que se preservaron en manos indígenas son las tierras que aún producen agua. En otros espacios hay que entender que la agricultura española, la tecnología que trajeron, era sobre tierra plana. España, ustedes deberán entender en los mapas, es una tierra que es una plataforma muy plana, tiene muy pocas montañas, solo las del lado de Galicia, los Pirineos y la parte baja en Valencia. Entonces, los españoles se apropiaron de las tierras planas, de los valles. De eso que la ciudad fue trasladada de valle en valle hasta llegar al Valle de la Ermita que actualmente habitamos. Y en ese sentido, pues, la agricultura de ellos demandaba también el uso de agua. Todavía en algunos pueblos de la parte oriental, donde hay la herencia, digamos, en algunos casos mestizaje, pero en la declaración propia de que son ladinos, hicieron un sistema de regadíos que todavía funciona. Entonces, sí, el agua a partir de dos denominaciones, de la tierra común, que es propiedad de los pueblos originarios, y la cosmovisión de los pueblos que también se dedicaron a la protección por el entendimiento que tenían de la armonía que existía en los diferentes elementos esenciales de la vida, pues ha permitido la conservación de algunos bosques. Voy a pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ese era el territorio que teníamos en esa época, al inicio de la invasión. Ustedes se dan cuenta de los círculos amarillos y los círculos rojos son zonas donde se denominaron centros de origen de especies. Estos centros de origen de especies devienen, en el caso particular de nuestro país, de más de 10,000 años de domesticación agrícola del maíz. Actualmente tenemos 14 razas de maíz, algunas en peligro serio de extinción precisamente por la manipulación genética, pero el espacio importante que ocupa el área mesoamericana es precisamente por eso, porque aportó un cultivo que ahora se cultiva en todas partes del mundo. Si ustedes siguen un poco las noticias de la guerra en Ucrania, una de las mayores producciones que tiene Ucrania es de maíz, desde ahí. Y en Europa cultivan el maíz, pero lo hacen para hacer concentrados para animales, no lo consumen para la alimentación humana. En todo caso,
Esto nos da la pauta para decir qué fue lo que hizo que se desarrollaran nuestras culturas. Tener una base alimentaria que permitió el desarrollo y el avance civilizatorio al cual llegó la cultura maya. Y del otro lado, los otros cultivos que son esenciales para la humanidad. El trigo, que surge en y acapara, digamos, parte del Mediterráneo, que surge en la Mesopotamia, donde hay otra guerra ahorita, precisamente, que es donde está el cultivo del trigo. Y para el lado asiático, el área que ocupa China, India y la parte de Abisinia, la península de Arabia, es el arroz. El arroz fue la base de sustentación de la cultura asiática. Y cada quien con su modo de producción. Así como existió un modo de producción asiático que permitió esa cultura de los chinos, también los mayas desarrollaron un sistema propio, un sistema basado precisamente en la observación y en la conservación de los suelos. El agrosistema milpa, que no es la milpa como cultivo matriz como se le llama ahora, sino era la combinación del cultivo del maíz como base, como como cultivo matriz, pero a medio palo, cuando el maíz estaba creciendo, se sembraba el frijol, que se enredaba en el tallo de la milpa, y en paralelo se sembraba el ayote o otra cucurbitácea. Con eso los mayas lograban sacar 3 cosechas simultáneamente y de alguna manera fertilizaban el suelo para la siguiente cosecha. También utilizaban el descanso de la tierra, el barbecho que se le llama en Europa, para permitir que los suelos recuperaran esa energía. Ese agrosistema milpa permitió esos 10.000 años de agricultura y de hecho se dejó de funcionar precisamente por la irrupción de la tecnología española, por la falta, digamos, de espacio vital para sus cultivos esenciales para vivir, y desde luego eso cambió radicalmente la fisonomía de lo que hoy conocemos como Guatemala. En ese sentido, pasamos. El ciclo del agua no es solo el agua que nos cae del cielo, sino toda una interacción que existe entre el agua y los elementos vivos también de nuestro planeta. De hecho, si el agua cae y no se infiltra, no tenemos la reserva necesaria en los acuíferos subterráneos para que tengamos ríos intermitentes. Los ríos intermitentes son precisamente la acumulación del agua que nos cae en la época lluviosa. Y en eso es la base, digamos, para que el otro elemento estratégico para que tengamos agua, pues son los bosques. Sin bosques no hay agua. Y es que las raíces de los árboles permiten esa infiltración lenta pero segura hacia los acuíferos internos de la tierra, y de ahí precisamente a que tengamos esa gran cantidad de ríos. Tenemos ahorita 38 cuencas, 14 son transfronterizas, y esa agua va a ser motivo también de discordia a futuro. Porque si algo es cierto y seguro es de que las guerras en el futuro van a ser por la posesión del agua. Ahorita son por petróleo, por fuentes de energía, pero el agua se está reduciendo y la alerta fue puesta en el año de 1992 en lo que se conoció como la Declaración de Río. En Río de Janeiro se convocó precisamente a ese espacio de naciones para que se declarara precisamente en Río la Agenda 2020. Esta agenda la lanzaron precisamente porque ya habían detectado un agujero en la capa de ozono y había filtración de rayos ultravioleta que estaban ya causando algún estrago en la vida de muchas personas. Sobre todo se dieron casos en Chile y este agujero se iba ensanchando. Ese llamado de alerta de la declaración de Río era para que todos los gobiernos instalaran en algún tipo instituciones o ministerios para velar por la protección ambiental. Esa Agenda 2020 fue premonitoria de lo que después se llamó el cambio climático, que ahorita ya es un hecho, es una realidad, pero no se tomaron esas medidas. Hubo una serie de aceptación mundial de realizar los famosos encuentros, el de Kioto y últimamente fue el de París, donde los estados se comprometían a reducir las emisiones de carbono para evitar que se siguiera consumando el cambio climático y de hecho los efectos que ahora ya sufrimos. Entonces, en este ciclo lo que tenemos que entender es que en nuestro país los intereses económicos prevalecieron
sobre esas etapas de protección y hemos reducido dramáticamente la cobertura forestal. Solo porque tengamos algo verde no quiere decir que tengamos una cobertura que permita la infiltración de agua. ¿Pasamos? Aquí es un seguimiento del año de 1950 al 2010. Estos son datos del YARNA y ese es un poco para que veamos la deforestación que se ha dado desde el año 1950, que teníamos un porcentaje de cobertura aceptable, al año 2010, donde ya perdimos en muchas partes los bosques originarios. Un bosque no es una plantación de pinos, un bosque no es una plantación de palma africana, un bosque no es la caña de azúcar. El bosque tiene una naturaleza y tiene sus árboles que son, para nosotros que vivimos acá, si ustedes ven que Guatemala es un país tan pequeño que en 2 horas nos ponemos de aquí al altiplano y vamos viendo los cambios de vegetación. Así, si nos pusiéramos más observadores, hubiéramos visto cómo se han destruido zonas de vida. Guatemala tiene 14 zonas de vida, tiene más de 180 microclimas, ¿no? Y cada zona de vida tiene su espacio particular. Hay plantas que solo crecen a cierta altura. Hay plantas de costa, de boca costa, de altiplano, de montaña, hasta llegar a la parte más alta, que es de Huehuetenango, donde encontramos ahí páramos, digamos, ya las zonas más altas del país que tienen su característica especial. Nuestros pueblos se adaptaron a todo eso y todos los pueblos originarios determinaron sus formas de vivir y sus medios de vida a partir de lo que tenían alrededor. Y en ese sentido se ha destruido una gran cantidad de medios de vida a partir de la gran deforestación que hemos vivido. Primero, las maderas preciosas que se llevaron los españoles. Después fue la deforestación causada por los cultivos de intervención. Primero el añil, después el café, después la palma africana. Ahorita tenemos una gran expansión de caña de azúcar y de palma africana que han causado una gran deforestación, sobre todo en el área del Petén. Y esto sin pensar en qué va a pasar después. Es decir, primero se pone la ganancia y después se ve a ver qué se hace. Eso lamentablemente es por la falta de conocimiento. Y a pesar de la academia que yo estudié en la Universidad de San Carlos en el año 76, 77, 78, teníamos un programa de protección al lago de Atitlán, de Amatitlán, y lo que hicimos fue ganarnos una persecución. Así de fácil. Cualquier intento de preservar el medio ambiente y que chocara con cualquier actividad económica es motivo de criminalización a estas alturas. Entonces, esto que estamos viendo es una de las razones por las cuales vamos a padecer una crisis de agua a corto plazo. Ya para el 2040 se supone que si los censos no mienten, ¿verdad? Y el último fue más mentiroso que saber qué. Desde el 2012 se viene diciendo que somos 17 millones de habitantes. No contaron los 4,5 millones que están en Estados Unidos, que mandan sus remesas y son los que mantienen viva la economía del país. Pero para el 2040 esto se va a duplicar. Estamos hablando ya de 30, 35 millones de habitantes que demandan lo que está demandando la mayoría de las colonias en Guatemala, agua, agua suficiente. Y esa competencia se está dando precisamente por la mala administración, la mala gobernanza y la imposición de modelos económicos que van a hacer que la mayoría de la gente, al encontrarse en terrenos desérticos, o emigre o se viene a la capital o busque otros derroteros. La causa de la migración actualmente ha sido por el cambio climático, no solo aquí en Guatemala, en otros países del mundo. Y esto va a generar más problemas. ¿Ajá? Entonces, lo que estamos viendo ahorita y viviendo es lo que llamamos la tragedia de los comunes. Esta tragedia es que somos una gran cantidad de habitantes. Estaba leyendo de que ya la densidad de población aumentó a más de 160, estamos en 165 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos esa gran densidad de población y un deterioro de la relación de los 3 bienes esenciales que mantienen la vida en nuestro país: el aire, el suelo y el agua. El aire silenciosamente han ocultado datos que nos han permitido ver de que la mayoría de los que vivimos en el área urbana padecemos de enfermedades respiratorias
crónicas. Esas enfermedades respiratorias, aparte del COVID, de lo que ya vivimos en la pandemia, es por el exceso de parque vehicular. El parque vehicular aumentó supuestamente por la demanda de seguridad que tenían los habitantes y que ya no les gustaba andar en transporte público porque era muy peligroso. Todos se compraron un carro y felices. Pero ahorita las motos que irrumpieron a mediados del año 2010 ya superaron el parque vehicular de carros. Entonces aumentó la contaminación atmosférica. Estamos respirando puro CO2, más las emanaciones de las industrias. Recientemente se dio el caso de una bodega que liberó un contaminante químico y prácticamente estaba envenenando a toda la zona 12. Costó que el Ministerio de Ambiente reconociera que eso estaba funcionando, pero ese químico queda en el ambiente, se infiltra en el suelo y va a mantener su ejecución durante mucho tiempo. Hemos tenido esa falta de ética y de humanidad de las mismas autoridades que siguen importando agrotóxicos, siguen importando pesticidas, siguen importando plaguicidas. Y eso permite el surgimiento de afectaciones al cuerpo humano, como está sucediendo en el caso de la costa sur. Ahorita se están registrados infinidad de casos de enfermedad renal crónica que le pusieron una etiqueta no tradicional. No tradicional quiere decir que no es normal, no es natural y que es algo provocado. Y lo provoca precisamente el abuso de estos agrotóxicos en un espacio grande de cultivo donde este tóxico se disuelve en el agua, que es el agua que consumen la mayoría de comunidades que no tienen y ni van a tener, creo yo, durante mucho tiempo, plantas de tratamiento para hacerla potable y un monitoreo constante de las autoridades de salud para no permitir que esto se siga dando. Esto es una cuestión de todos los días. Y estos enfermos renales crónicos que pueden ir a ver ahí cerquita donde está la Cruz Roja, cada tratamiento cuesta 60,000 quetzales, hasta negocio hicieron cuando contrataron a una empresa de parte del IX, por cierto, ya salió el causante, el señor Sosa, ¿no? Que contrató una empresa que no tenía el expertise y no tenía la calidad de medicamentos y permitió que se murieran más de 60 personas. A ese nivel estamos. Y entonces, un problema que agrava la situación ambiental y en particular la del agua es la corrupción. Ya Guatemala está arrebatando los pocos yacimientos que quedan de agua dulce. Ahorita en la zona 16 prácticamente hicieron tantos pozos que a la gente la dejaron sin agua. Están urbanizando el Cerro Alush, que es la única fuente potencial para recuperar el agua que extraen del Valle de la Ermita. Ya nos secuestramos 2 ríos de Chimaltenango, el Chayá y el Pixcayá, y había un proyecto marciano desde el año 80 por ahí, donde querían traerse el río Cuilco desde Huehuetenango a la ciudad capital. Esas son las medidas así marcianas que toman a veces las autoridades sin pensar en el daño que le están causando al ambiente, que desde luego nos va a pasar la factura. Bueno, entonces, entre menos bosques, menos caudal y va a haber más sed. Si podemos cambiarla. Bueno, esos son los datos y todo tiene una raíz histórica. Si vemos allá, digamos, de la época colonial, tendríamos el elemento de la parte colonial. Ahí esto impactó en 3 situaciones concretas. Impactó socialmente, impactó el territorio, impactó la economía. Socialmente vivimos la etapa de la esclavitud, la resistencia que no está inscrita en muchas partes de la historia, pero hubieron motines que obligaron al rey a entregar tierras. Desde las encomiendas pasaron a las reducciones, a las tierras ejidales y un cultivo matriz que era los tintes, digamos, la base del añil. La grana y la cochinilla, que también fueron un insecto del cual sacaban el color púrpura. Yo les pongo a veces de ejemplo que si vemos los cuadros de la parte de 1400 a 1500 en Europa, los retablos que se miran todavía en algunas iglesias en Guatemala tenían solo 4 colores. Tienen el café, el negro, el ocre y un poquito de amarillo. Con la paleta
que vinieron a encontrar con la riqueza de colorido que había en estos países, el añil, el tint, la grana y la cochinilla, hicieron boom en Europa y hicieron una revolución de color. Eso es importante saber. Pero en otras épocas, la independencia, cuando pasamos a la vida republicana, pues hubo una situación de nuevas leyes, pero siempre con exclusión de pueblos indígenas y mujeres. Se mantienen las reducciones en algunas tierras. Las tierras comunales se respetaron por un periodo de 50 años, solo en el gobierno de Carrera, pero con la revolución del 71 se abre una época de revolución liberal. A la par está la crisis del café y las reformas liberales fueron una reforma agraria, pero para la gente que ya tenía. Ahí es el mayor despojo de tierras comunales y el disfraz de la esclavitud a través de las leyes de jornaleros y la ley contra la vagancia. Esas leyes permanecieron hasta el año 44, por antes de la revolución, todavía estaban presentes y le daban poder a los finqueros que tuvieron del lado del gobierno muchos favores y desde luego también Justo Rufino Barrios fue tan inteligente que a la par de que iba a hacer esa reforma que perjudicaba a pueblos indígenas, también creó la institucionalidad del ejército, porque sabía de la respuesta que se estaba pensando para el futuro. Este despojo de tierras fundamentalmente se hicieron con la intención de favorecer el cultivo del café y ahí pues la revolución agrícola que se dio, pero al reformar las leyes de migración, pues obviamente la idea de él era trasladar a la gente que venía migrante de Europa espacios para el desarrollo, supuestamente. Ellos decían en la misma ley, no sé si alguno lo ha leído, la ley de migración, a la reforma que le hizo Barrios, era de que se permitía la venida de ciudadanos extranjeros, particularmente europeos, exceptuando los del Celeste Imperio, o sea que no quería chinos. Pero esto sirvió para que cada quien que viniera obtenía del Estado créditos, obtenía premios, digamos, por desarrollar el cultivo del café y obtenía también el derecho de tener algo que ha ofrecido de Barrios hasta Ivy Morales, mano de obra barata. Esa era la fórmula para el enriquecimiento. De hecho, el café, el banano, el cardamón que después trajeron los alemanes fueron la base de mucha del desarrollo agrícola. El único espacio privilegiado fue el periodo del 44 al 54. Ahí, pues, las únicas leyes positivas que contiene todavía la actual constitución política, aparte de la reforma educativa bilingüe, las escuelas normales en todo el país, permitió la llegada, pues, del conocimiento a todos los espacios del territorio y que se surgieran también los primeros maestros bilingües. Yo creo que ese fue un logro de Arévalo papá. El código de trabajo, la seguridad social, fuimos el segundo país con seguridad social en Centroamérica. Y sobre todo la libertad de organización. Por primera vez hubo una tribuna, un espacio donde todos los pueblos tuvieron el momento para plantear su situación. En el territorio se aprueba la reforma agraria, el decreto 900. Este decreto no fue casual y tiene que ver con el agua. En el año 49 hubo un fenómeno parecido al Mitch, que cayó sobre todo el territorio. Hubo bastante destrucción, carreteras, fincas, cultivos, etcétera. Y ahí surgió la creatividad, digamos, del gobierno de la revolución ya en el tiempo de Jacobo Armas, porque lo que se emite es el decreto número 74. A través de ese decreto, a los grandes terratenientes del país a que arrendaran el 10% de sus tierras y que en compensación los pueblos iban a dar un 5% de las ganancias que obtuvieran de los cultivos. Se repartieron semillas, se repartieron herramientas y como no había cooperación para esa época, no había toda la cooperación que ahora se mira cuando hay desastres, eso permitió que se solventara el problema, no hubo hambre en Guatemala, se cumplió con la promesa de que se devolvía el 5% de los productos obtenidos de la cosecha y eso captó, digamos, que el gobierno se dio cuenta de que aquí lo que había que hacer era democratizar la tenencia de la tierra. No era el despojo que pintan muchas veces en la propaganda.
Era una cuestión que permitía realmente el desarrollo del país. Y curiosamente, los gringos atacaron la reforma agraria tildándola de que era comunismo, pero sí lo permitieron hacer en Taiwán. Cuando se refugian ahí las huestes de Chiang Kai-shek, y la isla es tan pequeñita que no daba para todos y la tuvieron que repartir. Entonces vemos ahí dos caras de la moneda. Entonces, yo creo que en la cuestión esta del desarrollo que pretendieron durante ese tiempo y que se truncó con la invasión de 1954, perdimos la oportunidad de desarrollar el país con otro rumbo. Yo creo que ahí es un momento histórico que después lo que nos trajo fue esa gran división, la Guerra Fría, las persecuciones incluso a la gente que participó en alguna medida en las actividades del 44 y desde luego permitió el control del Estado ya por el ejército. Era común los golpes de Estado, tuvimos cuantos golpes de Estado militares, se gobernó a través de decretos, no había constitución. Supuestamente entre los planes está el regreso a la institucionalidad, que fue parte de los planes del ejército, que al final se retorna a la vida democrática promoviendo una constituyente donde precisamente se crece, ¿no? Se crea, digamos, una nueva constitución política. Esta constitución realmente no es mala, no está vieja como dicen muchos, porque dicen, no, hay que hacer una nueva porque ni modo. Lo que tiene es la modernidad constitucional a la que habían llegado en Europa y que absorbe, digamos, nuevos elementos constitucionales y de derechos a partir de la caída de Franco en España. Esa constitución, cada constitución que va surgiendo recoge lo mejor de la modernidad constitucional y lo incluye. ¿Qué tiene de bueno esta constitución? Tiene, por un lado, que el fin supremo del Estado es la garantía del bien común. Volvemos a los bienes comunes. Sí, hay bienes comunes que no se pueden expropiar, no se pueden quitar. Y eso está enmarcado en la Constitución en el tema del agua que mencionaba la compañera que me antecedió. Eso es válido. Esta Constitución garantiza eso. No se puede emitir ninguna ley de agua si no toma en cuenta el principio constitucional. Ese es uno. Y la otra es que en el caso de los temas ambientales y en particular también en el agua, prevalece el interés general sobre el particular. Es decir, ahí los derechos colectivos están por encima de los individuales. Y claro, esto choca totalmente con los intereses económicos del actual modelo. ¿Qué es lo que quieren? Que la personalidad jurídica de las empresas como bien individual prevalezca sobre los intereses colectivos y es lo que sistemáticamente nos han ido imponiendo. El Poder Judicial en Guatemala sanciona a los pueblos que defienden sus bienes naturales, persigue a la gente que defiende el agua y el territorio, cuando debería ser al contrario. El Estado, según mandato constitucional, obliga a proteger precisamente esos bienes que son comunes y son públicos. Entonces, ahí encontramos esa contradicción. Y de hecho, si quisieran cambiar o quisieran elaborar una ley alrededor del tema del agua, como se está dialogando ahorita, es un principio rector el mantener el principio de que es un bien común, que es un bien público, de dominio público y por tanto no se nos puede enajenar ni quitar. Y eso pues es justamente la piedra de toque ahorita en la conflictividad que vivimos. Hasta la firma de los acuerdos de paz, toda gente que peleaba por sus derechos o exigía sus demandas, digamos, en relación a los bienes esenciales para la vida, en particular el agua, pues era perseguido. No habían presos políticos, habían solo cadáveres políticos, desapariciones extrajudiciales y castigos corporales y tortura. Es a partir, pues, del paso que se da, los acuerdos de paz, donde se incluye una agenda de la paz que pretendía, en especial, que no se repitieran las causas que originaron la guerra. Ese es el principio. Pero no se cumplió nada. En lo sustantivo, el acuerdo de identidad de derechos de pueblos indígenas no se cumplió, tampoco se cumplió el acuerdo socioeconómico y seguimos en lo mismo. Es decir, desde Arzú hasta la fecha, los acuerdos de paz quedaron ahí engavetados
solo se les hizo una ley marco para tener el pudor de no desaparecerlos, pero en esencia todavía los postulados de esos acuerdos están vigentes. Entonces, tenemos ahora el escenario actual, ¿ya? Bueno, el escenario actual nos pone en conflictividad con el modelo económico, nos pone en una situación de, si podemos cambiarla, por favor, en una situación de que o defendemos el ambiente o no tenemos futuro. Es que es sencillo. Tenemos un Ministerio de Ambiente que en su reglamento no admite dos derechos que son válidos y esenciales para la defensa de estos bienes: el derecho a la información y el derecho a la consulta libre previo informada, que no es invento. La consulta aquí es una forma asamblearia de llegar a decisiones que es propia de los pueblos originarios. Entonces, eso se ratifica en el acuerdo, el convenio 169 de la OIT, pero también tenemos otro espacio, digamos, dentro del bloque constitucional, que es lo que dice la Constitución, la firma del convenio 169 y ratificación, y también tenemos la Carta de la Convención Americana, donde hay un derecho que permanece ahí oculto, que es el derecho a la libre determinación. La libre determinación es válida para ejercer precisamente esa consulta libre previa informada que mandata el convenio, pero que las cortes en nuestro país, sobre todo la Corte de Constitucionalidad, en defensa de los privilegios de la empresa, ha manipulado y ha emitido una sentencia en el año 2017 por el caso de la hidroeléctrica Oshek, donde dice que la mesa no es para hacer un referendo, que la mesa es una mesa de negociación, que los proyectos van sí o sí. Ese no es el espíritu del 169. Tampoco el de la libre determinación que está inscrita en la Carta de Convención Americana, donde si existe derecho a la libre determinación, existe el derecho también al desarrollo libremente decidido. Es lo que nosotros queremos, no lo que se impone. Y si es democracia, tendríamos que discutir alrededor del Plan Catún, que es un plan que nos impusieron desde el año 2012, un plan que promueve el desarrollo hasta el año 2032, pero que está basado sobre datos irreales. Está basado sobre esa enajenación, esa expropiación del agua, sobre la apropiación del territorio, sobre la persecución y criminalización de los líderes y lideresas que han peleado tradicionalmente por sus derechos. Entonces, en la producción del agua está todavía esa disyuntiva. No me alcanzó el tiempo, quería platicarles un poquito más de eso, pero el camino ahí está, ¿ya? Y lo que nosotros estamos ahorita es reivindicando la urgencia de cambiar y reformar los reglamentos, tanto del Ministerio de Ambiente como el de Energía y Minas, porque es ahí donde se incuba la gran corrupción. Las licencias ambientales y las licencias de explotación minera y concesión de ríos. Ahí es donde se ha logrado, incluso no por nosotros, porque hemos hecho lo humanamente posible y legalmente factible para poder defender nuestros derechos, pero es el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que dice claramente de que los últimos 4 ministros de Ambiente y de Energía y Minas no solo están en la lista Engels, sino también perseguidos por la ley Magnitsky. Ya esto es mucho decir, que los gringos se han anticipado pues a la demanda de justicia que nosotros estamos llevando. Y desde luego un mensaje también para toda la gente que ha defendido sus derechos, muchos encarcelados ahorita, otros que ya pasaron prisión, pero que para nosotros siguen siendo gente que es necesaria para mantener vigente la lucha por el futuro del país. Gracias. Agradecemos a Julio por su aporte, seguramente fundamental, ¿verdad? Y muy valioso para avanzar en este proceso de diálogo. Vamos a abrir entonces nuevamente el espacio a la señora Débora Queacaín, a quien le pediríamos que en unos 10 minutos más o menos pudiera compartirnos su perspectiva, ¿verdad? Esto por razones de tiempo, nos disculpamos con ella también, entendemos por supuesto al mismo tiempo sus circunstancias. Oye, parece que sí, las dificultades
con la señora Quecaín. Entonces vamos a pasar al espacio de comentarios, de preguntas, tanto de quienes están participando vía Facebook Live como de parte de quienes estamos presentes en este espacio. Entonces dejo para ello a la maestra Marta Juana López. Gracias, Mario. Hay un comentario de Néstor Belis Catalán que dice así: al respecto de la temática de la evolución histórica del uso del agua, es muy frecuente encontrar el planteamiento de una necesidad de reafirmar la legislación vigente. Una visión histórica que profundice en los factores causales debe permitir encontrar que los marcos legales para regular este recurso no pueden trastocar, dice, reproduciendo los modelos jurídicos del derecho liberal, el cual es heredero del conservador y el colonial, que permitieron la concentración en pocas manos de recursos vitales para todos. Sí, al respecto, y es uno de los posicionamientos que tiene ahorita, digamos, la empresa privada, es decir, el CACIF o la Cámara del Agro, alegan derechos adquiridos. ¿Cuáles derechos adquiridos, no? Los derechos adquiridos vienen precisamente de lo que el Estado ha ido construyendo civilizadamente en el marco teórico legal. Pero en el marco de la actual ley que se está creando, que es bajo la conducción ahorita del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por primera vez se quiere construir una ley como deberían haberse construido las anteriores. Las leyes se construyen desde abajo, desde la demanda ciudadana, y el ciudadano tiene derecho de participar y exponer precisamente sus motivos. Los derechos adquiridos son rebasados precisamente si efectivamente se cumplen los principios democráticos. Pero ese es el tema que ahorita está en la mesa, ¿va? Estamos en ese espacio, pero ya incluyeron dentro de los principios rectores el hecho de que se debe dejar el agua necesaria para la producción agrícola. Ahí entramos en el tema de, bueno, ¿es legal que se roben los ríos? ¿Es legal que se apropien de los caudales de agua? ¿Qué medidas deben tomarse también para establecer hasta dónde? Porque las leyes de la naturaleza tienen sus propias normas. Y ahorita hay lugares que han crecido, digamos, en extensión, como el caso del corredor seco, precisamente por no haber tomado las medidas de corrección necesarias y a tiempo para que eso fuera más funcional. Entonces, sí, objetivamente es necesario poner por encima de todo la protección al ambiente de los derechos de la naturaleza para que sigamos teniendo al menos la cantidad de agua suficiente para un futuro inmediato. Vamos a dar una intervención acá y luego nos vamos.